Erich von Manstein fue uno de los generales más destacados de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, famoso por su habilidad estratégica y su influencia en varias de las campañas decisivas del conflicto. Nacido el 24 de noviembre de 1887 en Berlín, Manstein creció en una familia aristocrática prusiana con una larga tradición militar. Fue adoptado por su tío, que también era militar, y siguió el camino de muchos jóvenes prusianos de su época, ingresando en la escuela militar y distinguiéndose como un oficial prometedor en el ejército alemán. Durante la Primera Guerra Mundial, Manstein sirvió como oficial de Estado Mayor y participó en varias campañas, lo que le dio una base sólida en planificación estratégica. En el periodo de entreguerra siguió distinguiéndose en la Reichswehr, el ejército limitado impuesto a Alemania por el Tratado de Versalles. Durante estos años, perfeccionó sus habilidades y cultivó un profundo conocimiento de la planificación operativa y estratégica, que sería crucial en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Alemania nazi comenzó su expansión militar, Manstein ya era reconocido como uno de los oficiales más brillantes del ejército. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, jugó un papel vital en la creación del plan para invadir Francia. El plan inicial de la Wehrmacht para invadir Francia, conocido como el Plan Manstein, era una estrategia audaz que proponía un ataque a través del terreno densamente boscoso de las Ardenas, en lugar del acercamiento directo esperado por las fuerzas aliadas. La idea era sorprender a los franceses y británicos, que esperaban que los alemanes atacaran a través de la llanura belga, como lo habían hecho en la Primera Guerra Mundial. Manstein tuvo dificultades para convencer al alto mando de la viabilidad de su estrategia, pero, con el apoyo de Hitler, el plan finalmente fue aprobado. En mayo de 1940 se lanzó la operación y el éxito fue abrumador. Las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente, rodeando y derrotando a los ejércitos aliados en la Batalla de Francia. La campaña fue una de las más brillantes de la historia militar moderna y consolidó la reputación de Manstein como uno de los más grandes estrategas de su generación. Después de la victoria en Francia, Manstein fue trasladado al Frente Oriental, donde enfrentaría desafíos aún mayores. Fue asignado para liderar las operaciones durante la invasión de la Unión Soviética, Operación Barbarroja, en 1941. Al comienzo de la campaña, comandó el 56º Cuerpo Panzer, que avanzó rápidamente a través del Báltico y llegó a las puertas de Leningrado. Su liderazgo permitió que las fuerzas alemanas rodearan la ciudad, iniciando el asedio más largo y devastador de la guerra. Sin embargo, fue durante la batalla de Stalingrado cuando Manstein afrontó uno de los momentos más difíciles de su carrera. A finales de 1942, el Sexto Ejército Alemán, bajo el mando de Friedrich Paules, fue rodeado por los soviéticos en Stalingrado. Hitler ordenó a las tropas resistir a toda costa, negándose a permitir una retirada. A Manstein, que en ese momento comandaba el grupo de ejércitos Don, se le asignó la difícil tarea de intentar aliviar el asedio. Organizó la Operación Tormenta de Invierno, un intento desesperado de romper las líneas soviéticas y rescatar a las tropas rodeadas. A pesar de su ingenio y los esfuerzos de sus tropas, la operación fracasó debido a la feroz resistencia soviética y la falta de recursos adecuados. Manstein recomendó repetidamente que Paules rompiera el asedio por su cuenta, pero Hitler prohibió cualquier retirada. El colapso del Sexto Ejército en Stalingrado fue un golpe devastador para Alemania y marcó un punto de inflexión en la guerra. Incluso después de Stalingrado, Manstein siguió demostrando sus habilidades de liderazgo. En 1943 dirigió una de las contraofensivas más impresionantes de la guerra en la región de Kharkov. Después de una serie de derrotas, logró estabilizar el frente y lanzar un contraataque que recuperó la ciudad de Kharkov e infligió grandes pérdidas a los soviéticos. Esta victoria temporal destacó su capacidad para comandar operaciones defensivas y de contraataque, incluso en circunstancias extremadamente desfavorables. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, las condiciones en el frente oriental se volvieron cada vez más difíciles para Alemania. Manstein chocaba frecuentemente con Hitler,
quien insistía en estrategias inflexibles y se negaba a permitir retiradas tácticas a posiciones defensivas más fuertes. Manstein argumentó que para salvar al ejército alemán era necesario adoptar un enfoque más estratégico y pragmático, pero sus sugerencias fueron a menudo ignoradas. En marzo de 1944, tras una serie de desacuerdos con Hitler, Manstein fue relevado de su mando. Pasó el resto de la guerra fuera del frente, pero su reputación como estratega permaneció intacta. Después de la guerra, fue capturado por los británicos y posteriormente juzgado por crímenes de guerra debido a su participación en operaciones en el este, donde las tropas bajo su mando cometieron atrocidades contra civiles y prisioneros de guerra. Durante su juicio, Manstein se defendió argumentando que sus acciones estaban subordinadas a las órdenes de sus superiores y que no tenía ninguna participación directa en las atrocidades. Fue condenado a 18 años de prisión, pero fue puesto en libertad en 1953 por problemas de salud. Tras su liberación, publicó sus memorias, tituladas Verlorene Sieg, Victorias Perdidas, en las que describió sus experiencias en la guerra y criticó las decisiones de Hitler. Manstein falleció el 9 de junio de 1973, dejando un legado controvertido. Por un lado, es ampliamente reconocido como uno de los más grandes estrategas militares de la historia. Por otro lado, no se puede ignorar su papel en un régimen que cometió crímenes atroces. Después de su liberación y publicación de Verlorene Sieg, Erich von Manstein entró en un periodo de relativo aislamiento, pero no se retiró por completo de las discusiones públicas sobre asuntos militares. Sus memorias ganaron popularidad entre los veteranos y entusiastas de la historia militar, particularmente en Alemania Occidental, donde muchos vieron el libro como un intento de preservar el honor del ejército alemán, la Wehrmacht, al disociarlo de las atrocidades del régimen nazi. Sin embargo, esta disociación no fue tan simple como Manstein intentó argumentar. Se le acusó de minimizar su responsabilidad por las acciones en el frente oriental, especialmente en regiones como Ucrania y los países bálticos, donde las fuerzas alemanas, incluidas las que estaban bajo su mando, participaron en masacres contra civiles, judíos y prisioneros de guerra. Aunque insistió en que estas acciones eran responsabilidad de las SS y no de las fuerzas regulares, documentos y testimonios posteriores demostraron que, aunque no era directamente responsable, estaba consciente de lo que estaba sucediendo e hizo poco para detenerlo. Manstein también jugó un papel en los debates sobre la reestructuración de las Fuerzas Armadas de Alemania Occidental durante la Guerra Fría. En la década de 1950, con el apoyo de Estados Unidos y la OTAN, la República Federal de Alemania comenzó a reconstruir sus fuerzas armadas, ahora conocidas como Bundeswehr. Manstein fue consultado en varias ocasiones debido a su experiencia militar y al respeto que todavía inspiraba entre los oficiales. Se desempeñó como asesor en cuestiones de doctrina y organización militar, contribuyendo al desarrollo de las Fuerzas Armadas modernas de Alemania. A pesar de su contribución a la reconstrucción militar de Alemania, Manstein nunca logró escapar de las controversias en torno a su papel en la Segunda Guerra Mundial. Investigaciones posteriores revelaron que había dado duras órdenes para tratar con civiles durante las campañas en el este. Una de sus órdenes, conocida como Decreto de Severidad, instruía a sus tropas a tratar a la población local con extrema dureza para evitar actos de resistencia. Estas órdenes a menudo resultaron en ejecuciones sumarias y otras formas de represalias brutales. La ambivalencia que rodea a Manstein refleja la complejidad de muchos líderes militares alemanes de esa época. Por un lado, era claramente un brillante estratega, capaz de concebir y ejecutar operaciones de impresionante magnitud. Por otro lado, formó parte de una máquina de guerra que perpetró algunos de los peores crímenes de la historia de la humanidad. Su intento de distanciarse de estas responsabilidades a través de sus memorias resultó eficaz para muchos contemporáneos, pero la historiografía moderna es más crítica. En sus memorias, Manstein argumentó que las derrotas alemanas fueron en gran medida el resultado de la interferencia de Hitler, a quien consideraba un militar aficionado sin conocimientos estratégicos. Esta opinión,
aunque compartida por muchos de sus contemporáneos, también sirvió para desviar la atención del papel que él y otros generales desempeñaron en la planificación y ejecución de operaciones genocidas y devastadoras. El análisis de las decisiones de Manstein durante la guerra muestra a un hombre que priorizó los objetivos militares por encima de cualquier consideración ética. Creía que el deber de un soldado era obedecer órdenes y hacer todo lo necesario para asegurar la victoria, una visión que lo cegaba ante las implicaciones morales de sus acciones. Este brutal pragmatismo es una de las razones por las que sigue siendo un tema de acalorado debate entre los historiadores. En los últimos años de su vida, Manstein mantuvo un perfil bajo. Vivía en una modesta casa en el campo y rara vez hacía apariciones públicas. Sin embargo, siguió siendo una figura influyente en los círculos militares e historiográficos, y fue citado con frecuencia en debates sobre el liderazgo militar y la ética en la guerra. Su muerte en 1973 fue ampliamente difundida y fue enterrado con honores militares, lo que desató protestas y críticas de algunos grupos que vieron en ello un intento de rehabilitar la imagen de figuras asociadas al nazismo. Hoy, el legado de Manstein es un reflejo de la complejidad del periodo en el que vivió. Se le recuerda como un genio estratégico y como un oficial que formó parte de un régimen responsable de atrocidades atroces. Su vida y carrera siguen siendo un estudio de caso sobre los dilemas morales que enfrentan los líderes militares en tiempos de guerra, así como un recordatorio de las devastadoras consecuencias de anteponer la victoria a la humanidad. El análisis de su papel en la Segunda Guerra Mundial ofrece lecciones no solo sobre estrategia militar sino también sobre los peligros de la ambición desenfrenada y la obediencia incondicional a los sistemas autoritarios. El impacto de Erich von Manstein en la historiografía de la Segunda Guerra Mundial es amplio, pero también está rodeado de controversias que persisten hasta el día de hoy. Después de su muerte, sus escritos y acciones fueron analizados por una nueva generación de historiadores que buscaron comprender no solo sus contribuciones estratégicas, sino también la forma en que dio forma a la narrativa de su propia participación en el conflicto. En muchos sentidos, Manstein se convirtió en un símbolo de la complejidad moral que enfrentó el ejército alemán durante el Tercer Reich. El mito de la Wehrmacht limpia. Manstein jugó un papel central en la perpetuación del mito de la Wehrmacht limpia, una narrativa que sostenía que el ejército alemán no estuvo directamente involucrado en los crímenes de guerra nazis como el Holocausto, y que estas atrocidades fueron llevadas a cabo exclusivamente por las SS y otras fuerzas subordinadas directamente al partido nazi. En sus memorias se presenta como un soldado puramente profesional, ajeno a las dimensiones políticas e ideológicas del régimen. Sin embargo, la evidencia histórica señala lo contrario. Manstein estaba al tanto de las políticas genocidas que se estaban implementando en el frente oriental. En varias ocasiones colaboró directamente con unidades de las SS en operaciones que resultaron en la muerte de miles de civiles. Aunque no hay evidencia de que fuera un entusiasta partidario del nazismo, su lealtad a la maquinaria militar alemana y su afán por alcanzar los objetivos estratégicos designados por Hitler lo convirtieron en cómplice de crímenes contra la humanidad. Este aspecto de su carrera fue en gran medida ignorado durante los primeros años de la posguerra, pero ganó prominencia en estudios posteriores. La reseña histórica. En las décadas de 1980 y 1990, una ola de nuevas investigaciones comenzó a reevaluar a figuras como Manstein a la luz de documentos previamente clasificados y relatos de testigos presenciales. Estos estudios revelaron el papel más amplio de la Wehrmacht en el Holocausto y otras atrocidades. En el caso de Manstein, surgieron pruebas de que él no solo conocía las masacres, sino que también las facilitó indirectamente apoyando medidas destinadas a subyugar a las poblaciones locales en los territorios ocupados. Un ejemplo particularmente controvertido es el de la ocupación de Crimea. Durante el tiempo que Manstein estuvo en la región, emitió órdenes que facilitaron el trabajo de los Einsatzgruppen, las unidades móviles de exterminio que masacraron a miles de judíos y otras minorías. Aunque Manstein no participó personalmente en estas acciones, nunca intentó detenerlas y, en algunos casos, utilizó los resultados de estas operaciones para estabilizar áreas bajo su mando.
Conflictos con Hitler. Otro punto que siempre llamó la atención en los debates sobre Manstein fue su relación con Adolf Hitler. Aunque era uno de los generales favoritos del Führer al comienzo de la guerra, sus desacuerdos estratégicos se hicieron cada vez más frecuentes a medida que el conflicto se prolongaba. Manstein creía en la flexibilidad operativa y argumentaba que Alemania debería priorizar las retiradas tácticas para consolidar líneas defensivas más fuertes, especialmente en el frente oriental. Hitler, por otra parte, insistió en una defensa estática, prohibiendo cualquier retirada y a menudo ignorando los consejos de sus generales. Manstein chocó frecuentemente con el dictador, especialmente después del desastre de Stalingrado, cuando quedó claro que Alemania estaba perdiendo su capacidad de mantener ofensivas sostenidas. Estas tensiones culminaron con la destitución de Manstein del mando en 1944. Hitler justificó su decisión afirmando que Manstein era incapaz de seguir órdenes sin cuestionarlas, una crítica que, paradójicamente, resaltaba una de las cualidades más admiradas del general, su capacidad para pensar fuera de las fronteras. Caja de forma independiente. La posguerra y la política de la memoria. Después de la Segunda Guerra Mundial, Manstein se convirtió en una figura central en el esfuerzo de Alemania Occidental por rehabilitar su imagen militar. Fue consultado no solo sobre la reorganización de las Fuerzas Armadas sino también sobre cuestiones relacionadas con la Guerra Fría, ya que su experiencia en operaciones a gran escala se consideró valiosa en el contexto de una posible guerra con la Unión Soviética. Su colaboración con el gobierno de Alemania Occidental y los aliados occidentales ayudó a solidificar el mito de la Wehrmacht limpia durante décadas. Sin embargo, a medida que las generaciones posteriores comenzaron a examinar el conflicto con una mirada más crítica, la reputación de Manstein fue progresivamente cuestionada. Los historiadores modernos enfatizan que, aunque fue un brillante estratega, su negativa a confrontar o denunciar los crímenes del régimen nazi lo convirtió en cómplice de un sistema profundamente inmoral. Un periodo de extrema complejidad moral, donde las lealtades y ambiciones individuales a menudo chocaban con los horrores del régimen al que servían. Para algunos, sigue siendo un modelo de liderazgo militar y visión estratégica. Para otros, es un recordatorio de cómo la búsqueda ciega de victorias tácticas puede conducir a la complicidad en crímenes atroces. Hasta el día de hoy, Manstein es estudiado en academias militares de todo el mundo por sus contribuciones tácticas y operativas. Sus campañas en Francia y en el Frente Oriental se analizan como ejemplos de brillante planificación y ejecución. Sin embargo, estas discusiones suelen ir acompañadas de debates sobre la ética en el liderazgo militar y las responsabilidades de los comandantes en tiempos de guerra. Su historia sigue siendo un estudio de caso crucial para comprender no solo la Segunda Guerra Mundial, sino también los dilemas que enfrentaron los líderes militares en el contexto de regímenes autoritarios. Manstein, con todo su genio y falibilidad, encarna las contradicciones de un periodo que todavía resuena en la conciencia colectiva de la humanidad. Erich von Manstein destacó por su enfoque metódico e innovador en el ámbito militar, que a menudo lo situó en contraste con otros líderes de la Wehrmacht e incluso con Adolf Hitler. Estas diferencias moldearon no solo el curso de su carrera sino también el desarrollo de campañas cruciales de la Segunda Guerra Mundial. La comparación con otros generales alemanes, como Heinz Guderian, Albert Kesselring y Wilhelm Keitel, revela una visión general de las divergencias de pensamiento dentro de la jerarquía militar nazi. Erich von Manstein vs. Heinz Guderian. Heinz Guderian, considerado el padre de la Blitzkrieg, fue un comandante profundamente dedicado a la innovación en el uso de tanques y la guerra móvil. Al igual que Manstein, Guderian criticó la rigidez de Hitler y abogó por una mayor autonomía para los comandantes de campo. Sin embargo, mientras Guderian se centró casi exclusivamente en la guerra blindada, Manstein adoptó una visión más integral, integrando tanques, infantería, artillería y aviación en sus estrategias. La principal diferencia entre los dos estaba en la aplicación de sus tácticas. Guderian era famoso por su enfoque agresivo y a menudo ignoraba las órdenes de arriba para aprovechar los rápidos avances.
Manstein, por el contrario, fue más cauteloso y calculador, prefiriendo ajustar sus planes a las condiciones del campo de batalla. Esta diferencia fue evidente durante la Operación Barbarroja, donde Guderian presionó por avances más rápidos mientras Manstein equilibraba sus movimientos con preocupaciones logísticas y defensivas. Erich von Manstein vs Albert Kesselring. Albert Kesselring, mariscal de campo especializado en operaciones aéreas y defensor de la estrategia de contención, a menudo no estaba de acuerdo con Manstein sobre la mejor manera de emplear recursos militares limitados. Kesselring era conocido por su perspectiva optimista y su capacidad para defender posiciones contra obstáculos abrumadores, como lo demostró durante las campañas en Italia. Manstein, por el contrario, creía que la retirada estratégica era esencial para evitar pérdidas catastróficas. Esta diferencia era evidente en el frente oriental, donde Kesselring defendía la idea de mantener posiciones a cualquier precio, mientras que Manstein proponía una retirada hacia líneas defensivas más fuertes. La tensión entre estos enfoques reflejó debates más amplios dentro del liderazgo alemán, exacerbados por la insistencia de Hitler en mantener territorios simbólicos incluso cuando fueran militarmente indefendibles. Erich von Manstein vs Guillermo Keitel. Wilhelm Keitel, jefe del alto mando de las Fuerzas Armadas, OKW, era ampliamente visto como un ejecutor subordinado de las órdenes de Hitler. A diferencia de Manstein, que frecuentemente confrontaba a Hitler sobre cuestiones estratégicas, Keitel rara vez cuestionaba las decisiones del Führer, incluso cuando eran claramente contraproducentes. Esta obediencia ciega le valió el apodo despectivo de «lacayo de Hitler». Manstein vio a Keitel como un ejemplo de cómo el liderazgo militar alemán había perdido su independencia y capacidad de pensamiento crítico bajo el régimen nazi. No dudó en criticar la falta de visión estratégica de Keitel y a menudo lo acusó de priorizar los deseos de Hitler sobre las necesidades del campo de batalla. Esta diferencia fundamental de postura fue una de las razones por las que Manstein fue destituido de su mando en 1944, mientras que Keitel permaneció en el poder hasta el final de la guerra. Diferencias fundamentales con Hitler. La relación de Manstein con Hitler fue uno de los aspectos más sorprendentes de su carrera. Hitler, que tomó el control personal de la planificación militar a partir de 1941, interfirió con frecuencia en los planes de sus generales. Su insistencia en estrategias de no dar paso atrás chocaba directamente con la filosofía de Manstein, que defendía la flexibilidad operativa. Manstein creía en la importancia de las retiradas tácticas para preservar las fuerzas y reorganizar las defensas, especialmente en el vasto territorio del Frente Oriental. Sostuvo que mantener posiciones indefendibles era un desperdicio de recursos humanos y materiales. Hitler, sin embargo, veía cualquier retirada como un signo de debilidad y a menudo ignoraba los consejos de sus experimentados comandantes. La divergencia entre ambos fue evidente durante la batalla de Stalingrado y los acontecimientos posteriores. Manstein recomendó repetidamente que el Sexto Ejército de Paules rompiera el cerco soviético, pero Hitler prohibió cualquier retirada. La negativa de Hitler a aceptar la realidad táctica resultó en la destrucción del Sexto Ejército y una derrota devastadora para Alemania. El estilo de liderazgo de Manstein. El estilo de liderazgo de Manstein también lo diferenciaba de otros generales. Era conocido por su calma bajo presión y su capacidad para adaptarse rápidamente a circunstancias cambiantes. Si bien muchos comandantes alemanes se basaban en órdenes estrictas y planes rígidos, Manstein fomentaba la iniciativa entre sus subordinados, permitiéndoles explotar las oportunidades emergentes en el campo de batalla. Además, Manstein fue un estratega visionario. Su concepción del Plan Manstein para la invasión de Francia se cita a menudo como un ejemplo de pensamiento no convencional e innovación militar. Evitó repetir los errores de la Primera Guerra Mundial concentrando fuerzas en un ataque inesperado a través de las Ardenas, terreno considerado intransitable por los aliados. Este plan no solo sorprendió a sus oponentes, sino que también resultó en una victoria rápida y decisiva,
consolidando su reputación como uno de los mayores estrategas de la Wehrmacht. Críticas y controversias. A pesar de sus contribuciones a la guerra, Manstein no escapó a las críticas. Muchos historiadores sostienen que su negativa a desafiar abiertamente a Hitler y su participación en las campañas genocidas en el Frente Oriental comprometen su legado. Aunque criticó abiertamente muchas de las decisiones estratégicas de Hitler, Manstein permaneció leal al régimen hasta que fue derrocado en 1944. Su incapacidad o renuencia a enfrentar directamente las atrocidades cometidas bajo su mando se considera a menudo como un ejemplo de cómo el profesionalismo militar puede ser cooptado por regímenes autoritarios. Legado comparativo. En comparación con sus contemporáneos, Manstein ocupa una posición única. Fue un genio estratega militar cuya habilidad e innovación influyeron en generaciones de oficiales e historiadores militares. Sin embargo, su participación en crímenes de guerra y su renuencia a desafiar la maquinaria genocida del Tercer Reich ensombrecen sus logros. Manstein, Guderian, Kesselring y otros líderes alemanes representaron diferentes facetas de la Wehrmacht. Mientras que algunos, como Guderian, fueron innovadores radicales y otros, como Keitel, ejemplificaron la obediencia ciega, Manstein ocupó un término medio, un líder brillante pero comprometido por las limitaciones morales e ideológicas de su tiempo. Esta ambivalencia continúa alimentando debates sobre su vida, su carrera y el papel del liderazgo militar en el contexto de regímenes autoritarios. El análisis de la figura de Erich von Manstein se extiende a cuestiones aún más profundas sobre el liderazgo, la moralidad y la responsabilidad en el contexto de los regímenes totalitarios. Su carrera estuvo marcada no solo por éxitos militares sino también por decisiones que reflejaban las contradicciones que enfrentaron los generales de la Wehrmacht bajo Adolf Hitler. Comparado con otros líderes militares, ocupó una posición única, equilibrando su independencia intelectual y táctica con la sumisión estratégica al sistema nazi. Manstein y la responsabilidad ética. Una de las críticas más persistentes contra Manstein es su aparente indiferencia ante las consecuencias humanitarias de las campañas que dirigió. Como comandante en el Frente Oriental, supervisó operaciones en regiones donde los Einsatzgruppen exterminaron comunidades enteras. Aunque no hay evidencia de que ordenara directamente estas atrocidades, los documentos históricos muestran que estaba al tanto de las acciones y, en muchos casos, las consideró necesarias para estabilizar áreas bajo ocupación alemana. Manstein era pragmático en su perspectiva militar. Vio la guerra como una cuestión de estrategia, logística y resultados, relegando las consideraciones morales a un segundo plano. En sus escritos de posguerra, intentó restar importancia a su papel en los crímenes de guerra, argumentando que su prioridad era seguir órdenes y asegurar el éxito de las campañas militares. Sin embargo, esta postura ha sido duramente criticada, especialmente por historiadores modernos que señalan que líderes como él tenían el poder de resistir o, al menos, mitigar los impactos de las atrocidades nazis. Relación con otros generales y liderazgo conjunto. La relación de Manstein con otros generales alemanes también revela mucho sobre su personalidad y estilo de liderazgo. Era respetado por su inteligencia y capacidad para planificar operaciones complejas, pero su tendencia a criticar abiertamente a sus colegas y superiores a menudo generaba fricciones. En particular, su relación con Wilhelm Keitel y Alfred Jodl estuvo marcada por el desprecio, ya que los veía como meros funcionarios que seguían ciegamente las órdenes de Hitler sin cuestionarlas. Por otro lado, Manstein mantuvo una relación más colaborativa con generales como Heinz Guderian, quien compartía su visión de flexibilidad táctica e innovación. Ambos creían que la Wehrmacht necesitaba adaptarse rápidamente a los cambios en el campo de batalla en lugar de seguir planes rígidos o motivados ideológicamente. A pesar de sus diferencias ocasionales, los dos tenían una admiración mutua que se basaba en su visión común de cómo debería librarse la guerra moderna. La cuestión de la obediencia a Hitler. A menudo se destaca a Manstein como uno de los generales que con más frecuencia desafió a Hitler, aunque sus desafíos se limitaron a la esfera táctica y estratégica.
no era un conspirador contra el régimen, como algunos oficiales implicados en el atentado del 20 de julio de 1944, pero representaba una oposición intelectual dentro de la estructura militar. Sus enfrentamientos con Hitler fueron en general respetuosos, pero no dudó en señalar los errores del dictador, especialmente en lo que respecta a la insistencia de Hitler en mantener posiciones indefendibles. A pesar de esto, Manstein continuó sirviendo bajo Hitler hasta que fue destituido en 1944, lo que generó dudas sobre los límites de su oposición. Muchos historiadores sostienen que, aunque no estaba de acuerdo con Hitler en cuestiones estratégicas, nunca desafió fundamentalmente al régimen ni a sus políticas genocidas. Esta ambivalencia convierte a Manstein en una figura paradójica. Si bien demostró independencia de pensamiento, permaneció leal a un sistema que perpetuó crímenes horrendos. Comparaciones con otros líderes en el Frente Oriental. En el contexto del Frente Oriental, las diferencias entre Manstein y otros líderes, como Friedrich Paules, son particularmente llamativas. Paules, comandante del Sexto Ejército en Stalingrado, es a menudo recordado por su falta de iniciativa y su total sumisión a las órdenes de Hitler, incluso cuando esas órdenes condenaban a sus tropas a la destrucción. Manstein, por otra parte, era conocido por su capacidad para improvisar y adaptarse a situaciones adversas, como demostró en su contraofensiva de Járkov en 1943. La batalla de Járkov fue uno de los momentos más notables de la carrera de Manstein. Después de una serie de derrotas en el invierno de 1942 a 1943, logró reorganizar sus fuerzas y lanzar un contraataque que recuperó la ciudad e infligió numerosas bajas a los soviéticos. Esta victoria fue uno de los últimos grandes logros alemanes en el Frente Oriental y destacó la capacidad de Manstein para aprovechar oportunidades tácticas incluso en condiciones extremadamente difíciles. Sin embargo, incluso esta victoria tuvo un impacto estratégico limitado, ya que el ejército soviético siguió ganando fuerza. Desde una perspectiva puramente militar, el legado de Manstein es innegable. Su concepción del Plan Manstein para la invasión de Francia y su dirección de campañas como la de Járkov se estudian a menudo en academias militares de todo el mundo. Se le recuerda como un maestro de la guerra de maniobras, capaz de utilizar fuerzas limitadas para lograr importantes objetivos estratégicos. Su enfoque en la flexibilidad y la adaptabilidad sigue siendo una lección importante para los oficiales militares modernos. Manstein representa el dilema que enfrentan muchos líderes militares en regímenes autoritarios: ¿hasta qué punto es posible equilibrar la lealtad y el profesionalismo con la responsabilidad ética? Su incapacidad o renuencia a desafiar al régimen nazi en cuestiones fundamentales como el trato a civiles y prisioneros de guerra empaña un legado que de otro modo estaría marcado únicamente por logros tácticos. Erich von Manstein sigue siendo una figura profundamente ambivalente en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda fue un brillante estratega militar, pero también un hombre que, en su búsqueda de victorias en el campo de batalla, se convirtió en cómplice de un régimen que cometió algunos de los peores crímenes de la humanidad. Su contraste con otros líderes militares alemanes pone de relieve las tensiones internas de la Wehrmacht, tanto en términos de estrategia como de moralidad. El estudio de Manstein ofrece no solo lecciones sobre el liderazgo militar, sino también sobre los peligros de la obediencia ciega y la disociación moral en tiempos de guerra. Sigue siendo una figura fascinante y controvertida cuyo legado refleja las complejidades del conflicto en el que participó y las decisiones que tomó en uno de los periodos más oscuros de la historia moderna. Después de la destitución de Erich von Manstein en marzo de 1944, la guerra en el Frente Oriental siguió un camino de decadencia para Alemania. Incluso sin él al mando, sus operaciones anteriores continuaron influyendo en las estrategias adoptadas por otros líderes militares alemanes. La retirada forzosa de Manstein marcó un punto en el que la presión soviética y las rígidas decisiones de Hitler comenzaron a pesar más de lo que cualquier genio táctico podría contrarrestar. El contexto de la expulsión. Manstein fue reemplazado por Walter Model, un general conocido por su lealtad a Hitler y su habilidad para realizar operaciones defensivas.
Mientras Model seguía estrictamente las órdenes de luchar hasta el último hombre, Manstein había defendido repetidamente la idea de retirarse estratégicamente a líneas más defendibles, permitiendo a Alemania preservar fuerzas para una defensa más eficaz. Esta diferencia de enfoque fue el núcleo de las tensiones entre Manstein y Hitler. La destitución de Manstein también reflejó la creciente centralización del poder militar en manos de Hitler. A medida que avanzaba la guerra, el dictador se volvió cada vez más controlador, interfiriendo directamente en los movimientos tácticos e ignorando los consejos de sus experimentados generales. Manstein, conocido por cuestionar órdenes que consideraba contraproducentes, se convirtió en un problema para Hitler, quien veía la lealtad absoluta como más importante que la competencia. Manstein y la campaña del sur de Rusia. Antes de su destitución, Manstein había dirigido operaciones críticas en el sur de Rusia, incluida la batalla de Kursk en 1943, que se convirtió en la batalla de tanques más grande de la historia. Kursk fue un punto de inflexión para el ejército alemán en el frente oriental. Aunque fue una derrota, Manstein volvió a demostrar su capacidad para coordinar operaciones complejas en condiciones desfavorables. Después de Kursk, llevó a cabo una retirada táctica que logró evitar el colapso total de su grupo de ejército sur. Durante esta retirada, utilizó formaciones móviles para frenar los avances soviéticos, permitiendo a las tropas alemanas retirarse a posiciones más defendibles. Esta acción retrasó el avance soviético hacia Ucrania y dio a la Wehrmacht algo de tiempo para reorganizar sus fuerzas. A pesar de estos logros, la presión implacable de los soviéticos y los recursos limitados de Alemania hicieron que la posición de Manstein fuera cada vez más insostenible. Continuó pidiendo permiso para retirarse a líneas más fuertes en el río Dnieper, pero Hitler se negó, insistiendo en conservar territorios que ya no tenían valor estratégico. Diferencias estratégicas con Hitler. Uno de los episodios más tensos entre Manstein y Hitler ocurrió durante la contraofensiva de Járkov en 1943. Aunque la operación fue un éxito táctico, Manstein advirtió que la posición alemana en el este continuaría deteriorándose si no se implementaban cambios fundamentales en la estrategia. Sostuvo que Alemania debería abandonar la idea de conquistar más territorio y en su lugar consolidar sus fuerzas en una línea defensiva bien definida. Hitler, sin embargo, estaba obsesionado con la idea de mantener un frente amplio, incluso a costa de una dispersión insostenible de las fuerzas alemanas. Este conflicto de ideas no fue exclusivo entre Manstein y Hitler, pero con él el choque fue más directo, pues Manstein no dudó en expresar sus opiniones, aun sabiendo que eso podía costarle el mando. El colapso del frente oriental. Después de la destitución de Manstein, la situación en el frente oriental siguió deteriorándose rápidamente. Las fuerzas soviéticas lanzaron una serie de ofensivas a gran escala, haciendo retroceder a las tropas alemanas a Polonia y, finalmente, a territorio alemán. La destitución de generales como Manstein y Guderian privó a la Wehrmacht de líderes que poseían la experiencia y la visión necesarias para hacer frente a circunstancias adversas. Mientras tanto, Manstein, que ahora vivía en relativo aislamiento, observó desde lejos el colapso que había predicho. Se mantuvo informado de los acontecimientos en el frente y, en correspondencia privada, expresó su frustración con el liderazgo de Hitler y la dirección de la guerra. Aunque fue destituido, su influencia todavía se sentía entre los comandantes que continuaron empleando las tácticas de guerra móvil que él había perfeccionado. Manstein y la política militar interna. Incluso lejos, Manstein siguió siendo una figura influyente entre los altos oficiales de la Wehrmacht. Su reputación como estratega y su historial de éxitos en el campo de batalla inspiraron a muchos de sus antiguos subordinados. Además, mantuvo contacto con otros generales que compartían su opinión de que la guerra estaba perdida y que la única esperanza de Alemania era negociar una paz favorable con los aliados occidentales. Sin embargo, estos esfuerzos nunca llegaron a buen término debido a la negativa de Hitler a admitir la derrota. Manstein también fue considerado por algunos funcionarios como posible líder de un golpe de Estado contra Hitler.
Aunque nunca participó activamente en conspiraciones como el atentado del 20 de julio de 1944, su abierta oposición a las decisiones de Hitler alimentó la especulación de que podría apoyar el cambio de régimen. Sin embargo, Manstein siempre se mantuvo leal al ejército y evitó involucrarse en actividades políticas, centrándose exclusivamente en asuntos militares. El Frente Oriental sin Manstein. La ausencia de Manstein en el Frente Oriental se hizo sentir de inmediato. Los comandantes que lo reemplazaron carecían de su capacidad para realizar operaciones móviles y de su visión estratégica. La política de Hitler de controlar cada metro de territorio a cualquier precio resultó en pérdidas catastróficas a medida que los soviéticos continuaron ganando fuerza y recursos. Las operaciones defensivas que Manstein había llevado a cabo con relativa eficacia en el sur de Rusia dieron paso a derrotas devastadoras en las que divisiones enteras fueron rodeadas y destruidas. La insistencia de Hitler en intervenciones de mando directo socavó aún más la capacidad de la Wehrmacht para resistir el avance soviético. Con el tiempo, quedó claro que la destitución de Manstein había sido un grave error estratégico, ya que era uno de los pocos generales capaces de hacer frente a la complejidad del Frente Oriental. Regreso a Alemania. En los últimos meses de la guerra, Manstein permaneció en Alemania, apartado de las decisiones del alto mando. Aunque no jugó un papel activo en la defensa del territorio alemán, siguió observando el deterioro de la situación militar con una mezcla de frustración y resignación. La guerra había seguido el curso que él había predicho: derrota total, resultado de la negativa de Hitler a escuchar sus consejos y su insistencia en decisiones estratégicas poco prácticas. La guerra finalmente terminó en mayo de 1945 con la capitulación de Alemania. Manstein, como muchos otros generales alemanes, fue capturado por los aliados y enfrentaría las consecuencias de su participación en el conflicto en los años siguientes. Después de la capitulación de Alemania en mayo de 1945, Erich von Manstein fue capturado por las fuerzas británicas y retenido como prisionero de guerra. Su captura marcó el comienzo de un periodo de incertidumbre, no solo para él sino para muchos otros oficiales de alto rango de la Wehrmacht. Mientras los aliados investigaban el papel desempeñado por los líderes militares en el régimen nazi, la posición de Manstein se convirtió en objeto de un intenso escrutinio. Arresto e investigación. Al principio, Manstein estuvo detenido junto con otros generales alemanes, muchos de los cuales compartían sentimientos de amargura hacia el liderazgo de Hitler y las consecuencias de sus desastrosas políticas. Durante los primeros meses de su captura, Manstein fue interrogado exhaustivamente por los británicos, que buscaban información detallada sobre las operaciones de la Wehrmacht y el funcionamiento interno del régimen nazi. Aunque reconocían su habilidad militar y su oposición a varias de las decisiones de Hitler, los británicos también eran conscientes de su implicación en las campañas en el Frente Oriental, que habían estado marcadas por masacres a gran escala contra civiles y prisioneros de guerra. Esto lo puso en una posición delicada. Si bien era admirado por sus habilidades tácticas, también fue acusado de complicidad en crímenes de guerra. Juicio por crímenes de guerra. En 1949, Erich von Manstein fue juzgado por crímenes de guerra en Hamburgo, acusado de las acciones de sus tropas durante la invasión de la Unión Soviética. El juicio destacó varias órdenes emitidas por Manstein que facilitaron o permitieron actos de brutalidad contra civiles y prisioneros. Entre las pruebas presentadas se encontraban informes que mostraban su cooperación con los Einsatzgruppen, las unidades de exterminio nazis, que operaban en las zonas bajo su mando. Manstein argumentó que solo había cumplido órdenes superiores y que sus responsabilidades eran exclusivamente militares. Insistió en que no tenía control sobre las acciones de las SS y que su prioridad era liderar a sus tropas en el campo de batalla. A pesar de esto, los documentos presentados en el juicio demostraron que había emitido órdenes que contribuyeron a la represión violenta de las poblaciones locales, incluidos judíos y partisanos soviéticos. Condena y prisión. El tribunal condenó a Manstein a 18 años de prisión,
una sentencia que reflejaba tanto la gravedad de los cargos como su papel relativamente menor en la planificación de las atrocidades nazis en comparación con otros líderes. Comenzó a cumplir su condena en la prisión de Berl, pero su mala salud y las presiones políticas de la Guerra Fría llevaron a su liberación anticipada en 1953 después de cumplir solo 4 años. La vida después de la prisión. Después de su liberación, Manstein se retiró de la vida pública y vivió en relativo aislamiento, aunque siguió siendo consultado sobre asuntos militares. Alemania Occidental, ahora inserta en el contexto de la Guerra Fría y aliada de Estados Unidos y la OTAN, vio en Manstein una figura útil para asesorar en la reorganización de sus fuerzas armadas, la Bundeswehr. Participó en comisiones y debates sobre la doctrina militar de la Nueva Alemania, contribuyendo a dar forma al ejército moderno del país. Durante este periodo comenzó a trabajar en sus memorias, que fueron publicadas en 1955 con el título Verlorene Sieg, Victorias Perdidas. El libro fue ampliamente leído y elogiado, especialmente por su análisis de las campañas militares de la Wehrmacht y su crítica de la interferencia de Hitler en las decisiones estratégicas. Sin embargo, las memorias han sido criticadas por ignorar las atrocidades cometidas bajo su mando y por perpetuar la idea de que la Wehrmacht era una entidad apolítica separada de las políticas genocidas del régimen nazi. Reseña histórica. Aunque Manstein logró mantener una reputación de brillante estratega entre muchos contemporáneos, la historiografía moderna ha sido más crítica con su papel en la guerra. Estudios en profundidad de sus acciones en el frente oriental revelaron que no era tan ajeno a las atrocidades como afirmaba. Su colaboración con los Einsatzgruppen y su aceptación de directrices de brutalidad contra civiles ponen en duda su afirmación de que simplemente estaba cumpliendo con sus deberes militares. Los historiadores sostienen que, aunque Manstein no estaba ideológicamente alineado con el nazismo, priorizó el cumplimiento de objetivos militares por encima de consideraciones éticas. Esta postura pragmática, común entre muchos generales alemanes, permitió al régimen nazi utilizar a la Wehrmacht como una herramienta eficaz para implementar su visión de una guerra total. Conexiones con la OTAN y el contexto de la Guerra Fría. A medida que aumentaban las tensiones de la Guerra Fría, Manstein encontró una nueva relevancia como consultor militar. La reorganización de las Fuerzas Armadas alemanas bajo la supervisión de la OTAN se inspiró en las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en las tácticas de guerra móvil que él había ayudado a desarrollar. Esta conexión no estuvo exenta de controversia, ya que muchas personas, tanto dentro como fuera de Alemania, vieron con sospecha la rehabilitación de figuras asociadas con el régimen nazi. A pesar de esto, las contribuciones de Manstein a la planificación militar continuaron siendo valoradas por quienes lo veían como un estratega pragmático y experimentado. Mantuvo un papel discreto en estas gestiones, evitando entrevistas y apariciones públicas, pero su nombre siguió siendo una referencia en los debates militares. Últimos años. En los últimos años de su vida, Manstein vivió tranquilamente en una casa de campo, lejos de los focos. Dedicó su tiempo a escribir y reflexionar sobre los acontecimientos que marcaron su carrera y el destino de Alemania. Aunque ocasionalmente estallaron debates públicos sobre su papel en la guerra, rara vez participó en ellos y prefirió dejar que sus recuerdos y acciones hablaran por sí mismos. Erich von Manstein falleció el 9 de junio de 1973, a la edad de 85 años, poniendo fin a una vida que quedó marcada por la ambigüedad. Su carrera, tanto como comandante militar como figura controvertida de la historia alemana, siguió siendo analizada y debatida durante décadas después de su muerte. Después de la muerte de Erich von Manstein en 1973, su vida y carrera siguieron siendo objeto de intenso debate histórico y militar. Aunque ha estado ausente durante décadas, los efectos de sus acciones y las preguntas planteadas por su postura durante la Segunda Guerra Mundial continúan resonando. Su papel como estratega, ejecutor de operaciones en el Frente Oriental y figura influyente en la reorganización militar de Alemania Occidental durante la Guerra Fría es analizado por historiadores, académicos y militares hasta el día de hoy. Manstein en el contexto del Frente Oriental.
En el contexto del Frente Oriental, Manstein fue ampliamente reconocido por su capacidad para reaccionar ante situaciones de crisis con soluciones tácticas efectivas. Durante la invasión de la Unión Soviética, desempeñó un papel crucial en la coordinación de operaciones a gran escala, como el avance sobre Leningrado y las posteriores batallas en Ucrania. Sin embargo, su liderazgo en una guerra tan brutal sacó a la luz cuestiones complejas sobre la responsabilidad moral y los límites de la lealtad militar. Una de las acciones más notorias bajo el mando de Manstein fue la campaña en Crimea, donde dirigió el 11º Ejército durante la captura de Sebastopol en 1942. Esta operación fue vista como un triunfo técnico y logístico, pero estuvo acompañada de informes de brutal represión contra civiles y prisioneros de guerra. Manstein, a pesar de su papel destacado, afirmó más tarde que estos aspectos estaban fuera de su jurisdicción, argumento que ha sido cuestionado por historiadores que señalan su aceptación implícita de las políticas genocidas del régimen. Interacciones con otros comandantes del frente. Las interacciones de Manstein con otros comandantes alemanes también son dignas de mención. Frecuentemente chocaba con figuras como Friedrich Paules, comandante del Sexto Ejército en Stalingrado. Mientras Paules siguió rígidamente las órdenes de Hitler, incluso cuando esas decisiones condujeron a una catástrofe, Manstein abogó por enfoques más pragmáticos, argumentando la necesidad de retirar las fuerzas a posiciones más defendibles. Durante el asedio de Stalingrado, Manstein intentó, mediante la Operación Tormenta de Invierno, aliviar la situación del Sexto Ejército, pero tanto Paules como Hitler ignoraron sus recomendaciones para romper el asedio. A cambio, Manstein mantuvo el respeto mutuo con Heinz Guderian, el arquitecto de la Blitzkrieg. Ambos compartían la creencia en la importancia de la guerra móvil y la flexibilidad en el campo de batalla. A pesar de las diferencias de estilo y enfoque, los dos generales estaban unidos en su frustración por la interferencia de Hitler y la excesiva centralización de las decisiones militares. Operaciones posteriores a Stalingrado. Después del desastre de Stalingrado, Manstein tomó la iniciativa de estabilizar el Frente Sur y llevó a cabo operaciones que frenaron el avance soviético. Su contraofensiva en Járkov en 1943 fue una de las últimas victorias significativas de Alemania en la guerra. Usó su habilidad táctica para recuperar la ciudad e infligir numerosas bajas a las fuerzas soviéticas, demostrando que la Wehrmacht todavía era capaz de realizar maniobras audaces incluso en condiciones adversas. Sin embargo, el éxito en Járkov fue breve. La batalla de Kursk, iniciada poco después, marcó un revés irreparable. Aunque Manstein abogó por un inicio temprano de la operación para aprovechar el elemento sorpresa, Hitler retrasó el ataque, dando tiempo a los soviéticos para preparar una defensa masiva. La derrota en Kursk solidificó la posición defensiva de la Wehrmacht en el frente oriental, y Manstein propuso nuevamente retiradas estratégicas que fueron rechazadas. Retirada y decadencia de la Wehrmacht. La destitución de Manstein en 1944 fue un reflejo del deterioro de las relaciones entre los experimentados comandantes militares y Hitler. Manstein, cada vez más frustrado por la interferencia directa del Führer, pasó a ser visto como un elemento desafiante en el alto mando. Hitler, a su vez, prefería generales más sumisos, como Walter Model, que cumplía sus órdenes sin cuestionarlo. Con la partida de Manstein, el frente oriental colapsó rápidamente. Sin líderes que combinaran experiencia y capacidad estratégica, la Wehrmacht enfrentó derrotas consecutivas, que culminaron con la caída de Polonia y, finalmente, la invasión del propio territorio alemán por parte de los aliados y los soviéticos. Se dice que Manstein, observando estos acontecimientos desde la distancia, expresó su amargura por no haber podido influir en el curso de la guerra en sus etapas finales. Una figura de complejidad. Erich von Manstein representa un caso único dentro de la dirección militar alemana. Fue indiscutiblemente un brillante estratega, pero su carrera estuvo marcada por contradicciones y ambigüedades. Por un lado,
Criticó muchas de las decisiones de Hitler y abogó por enfoques racionales para preservar los recursos y las vidas. Por otro, siguió cumpliendo las órdenes del régimen, incluso cuando eso significaba contribuir a una guerra genocida. Estas contradicciones hacen difícil encajar a Manstein en una narrativa simple. Fue al mismo tiempo un soldado dedicado a su profesión y un participante activo en una máquina de guerra que causó una destrucción inimaginable. El examen de su vida y carrera continúa planteando preguntas fundamentales sobre liderazgo, ética y responsabilidad en tiempos de conflicto. Su ausencia en los últimos años de la guerra no solo puso de relieve la importancia de su visión estratégica, sino que también puso de relieve cuán irreversible fue el rumbo tomado por Alemania bajo el liderazgo de Hitler. Manstein, en sus propios términos, se veía a sí mismo como un general que buscaba victorias pero cuya carrera estaba inexorablemente marcada por los fracasos de un régimen al que servía pero que a menudo despreciaba. Erich von Manstein, a lo largo de su carrera, estuvo marcado por las tensiones entre su brillante mente estratégica y el contexto ideológico opresivo en el que operaba. Su destitución del mando en 1944 marcó el final de su participación activa en la Segunda Guerra Mundial, pero su influencia y decisiones continuaron siendo debatidas dentro de los círculos militares e historiográficos. Aunque pasó los últimos años de la guerra como espectador de los acontecimientos que se desarrollaban, su huella ya había quedado en varias de las campañas más cruciales del conflicto. La cuestión del Frente Oriental. El Frente Oriental representó uno de los mayores desafíos para Manstein y sus contemporáneos. La vasta extensión territorial, los recursos aparentemente ilimitados de la Unión Soviética y la brutalidad inherente de la guerra en ese teatro hicieron que cada decisión fuera aún más crítica. Manstein era plenamente consciente de que las condiciones logísticas y estratégicas eran desfavorables para Alemania, especialmente después del fracaso en Stalingrado y la pérdida de la iniciativa estratégica. Un aspecto significativo de su enfoque fue el uso de maniobras defensivas móviles para retrasar el avance soviético. Creía que la única forma de equilibrar las fuerzas era atraer al enemigo a territorios más defendibles utilizando tácticas de desgaste. Sin embargo, la insistencia de Hitler en mantener posiciones simbólicas como Kiev, Sebastopol y más tarde Varsovia saboteó estos esfuerzos. Manstein a menudo se sintió frustrado por la incapacidad de implementar retiradas tácticas que podrían haber preservado tropas y recursos. A pesar de esto, sus operaciones en el sur de Ucrania y Crimea demostraron su capacidad para mantener la cohesión de la fuerza en condiciones extremas. En varias ocasiones logró estabilizar frentes que parecían a punto de colapsar, utilizando una combinación de retirada estratégica y contraataques localizados para sorprender a las fuerzas soviéticas. Sin embargo, estas victorias fueron temporales, ya que la maquinaria de guerra soviética rápidamente llenó los huecos con nuevos soldados y equipo. Conflictos internos y rivalidades. Dentro del alto mando alemán, Manstein era conocido por su personalidad asertiva y su renuencia a aceptar órdenes que consideraba contraproducentes. Esto lo puso en frecuentes conflictos con otros generales y oficiales del Estado Mayor, así como, por supuesto, con Hitler. Si bien muchos oficiales de alto rango preferían mantener un perfil bajo, Manstein a menudo expresaba sus opiniones enérgicamente, argumentando que la incompetencia estratégica estaba llevando a la Wehrmacht a la destrucción. Uno de los episodios que ilustran estas tensiones fue su desacuerdo con Wilhelm Keitel y Alfred Jodl, líderes del alto mando de las Fuerzas Armadas, TOKW. Manstein despreciaba la sumisión de Keitel a Hitler, considerándolo un mero ejecutor de órdenes más que un estratega. Esta rivalidad fue emblemática de las divisiones dentro del liderazgo militar alemán, donde generales experimentados como Manstein y Heinz Guderian a menudo se vieron marginados por oficiales más leales al régimen. Su relación con generales de campo como Walter Model también fue compleja. Mientras que Manstein defendía la retirada estratégica como forma de preservar las fuerzas, Model era partidario de una defensa tenaz, a menudo de acuerdo con las órdenes de Hitler. Estas diferencias de enfoque ilustran la diversidad de opiniones dentro del mando alemán y la dificultad de coordinar una estrategia cohesiva en un régimen autoritario.
La eliminación y la decadencia de Alemania. Después de su destitución, Manstein observó desde lejos el colapso del ejército alemán. Sabía que el colapso era inevitable, especialmente con la creciente superioridad material y numérica de los aliados en el este y el oeste. Las decisiones tomadas después de su partida, como la insistencia de Hitler en defender territorios en lugar de salvar ejércitos, confirmaron muchas de sus predicciones sobre el curso de la guerra. En el frente oriental, la Wehrmacht enfrentó ofensivas soviéticas cada vez más coordinadas y poderosas, como la Operación Bagration, que destruyó el Grupo de Ejército Centro en 1944. Manstein había argumentado repetidamente que posiciones como estas debían abandonarse para evitar cercos, pero sin su influencia en el mando. Las fuerzas alemanas estaban a merced de las estrictas órdenes de Hitler. En el frente occidental, el día D y la posterior campaña aliada en Normandía abrieron un segundo frente que agotó aún más los recursos alemanes. Manstein, a pesar de estar ausente, mantuvo contacto con algunos de sus antiguos subordinados y expresó, en correspondencia privada, su frustración por la falta de coordinación estratégica entre los dos teatros de guerra. Reflexiones sobre el sistema de mando alemán. Uno de los mayores legados de la época de Manstein al mando fue la luz que arrojó sobre los problemas del sistema de mando alemán bajo Hitler. La extrema centralización de las decisiones en el Führer, combinada con la renuencia de muchos funcionarios a desafiar sus órdenes, creó un ambiente en el que a menudo se sacrificaban estrategias efectivas en nombre de objetivos políticos o simbólicos. Manstein, aunque leal al ejército, no dudó en señalar estos defectos. Creía que Alemania podría haber prolongado la guerra, y tal vez incluso haber logrado una paz negociada, si las decisiones estratégicas se hubieran dejado en manos de profesionales militares. Sin embargo, su visión fue en gran medida ignorada por Hitler y sus círculos más cercanos, quienes veían cualquier sugerencia de retirada como una amenaza a su autoridad. Manstein en perspectiva militar. En el ámbito puramente militar, Manstein fue ampliamente reconocido como uno de los generales alemanes más talentosos. Sus operaciones ejemplificaron el uso magistral de maniobras de asedio y la integración de fuerzas móviles para maximizar el impacto con recursos limitados. La forma en que dirigió a las tropas durante situaciones desesperadas en el frente oriental sigue siendo estudiada en academias militares de todo el mundo. Incluso después de su destitución, sus subordinados continuaron aplicando muchas de sus doctrinas, especialmente en el uso de formaciones móviles para retrasar los avances enemigos. Sin embargo, sin su liderazgo directo, estas tácticas perdieron parte de su efectividad, especialmente ante la creciente superioridad soviética en número y equipamiento. Los últimos ecos de la guerra. Mientras Alemania se encaminaba hacia la derrota total, Manstein se vio obligado a afrontar la realidad de que su visión estratégica, aunque correcta en muchos aspectos, no era suficiente para salvar a la Wehrmacht. Permaneció en silencio durante los últimos meses del conflicto, mientras los ejércitos aliados marchaban sobre Berlín y el Tercer Reich se desplomaba en ruinas. Este periodo marcó el final de una era para Manstein, quien, aunque marginado, nunca dejó de ser una figura central en los debates internos sobre lo que se podría haber hecho de otra manera. Sus contemporáneos, tanto aliados como enemigos, reconocieron su genio táctico, pero muchos también se preguntaron cómo habría dirigido la guerra si le hubieran dado más libertad para implementar sus estrategias. La sombra de sus logros y fracasos continuaría flotando sobre los análisis militares e históricos, mientras la Wehrmacht, después de años de guerra brutal y destructiva, dejara un legado tanto de brillantez militar como de devastación moral y humana. Manstein, figura que encarnó estas contradicciones, se convirtió en un símbolo de las tensiones entre la obediencia al deber y la responsabilidad en tiempos de guerra. Con la capitulación de Alemania en 1945 y el colapso del Tercer Reich, Erich von Manstein pasó los últimos años de la guerra en reclusión forzada mientras observaba desde lejos el desmoronamiento de todo lo que había luchado por preservar como estratega militar. Capturado por las fuerzas británicas poco después del final del conflicto, se enfrentó a un juicio por crímenes de guerra que marcaría la última gran batalla de su vida.
Aunque condenado en 1949 a 18 años de prisión, Manstein cumplió solo 4 años, siendo liberado en 1953 debido a problemas de salud y la presión política de la Guerra Fría. Durante el periodo de su detención mantuvo una postura firme, negando su participación directa en las atrocidades cometidas bajo su jurisdicción y sosteniendo que su papel era estrictamente militar. Esta narrativa, sin embargo, fue ampliamente cuestionada por los historiadores durante las décadas siguientes. Después de su liberación, Manstein vivió discretamente, dedicándose a la escritura y al asesoramiento militar. Sus memorias, Verlorene Sieg, Victorias Perdidas, publicadas en 1955, ofrecían una perspectiva detallada de sus experiencias y críticas a la conducción de la guerra por parte del alto mando nazi, especialmente Adolf Hitler. A pesar de su tono técnico y militarista, el libro fue criticado por omitir o minimizar su complicidad en crímenes de guerra, reforzando el llamado mito de la Wehrmacht limpia. Durante los años siguientes, Manstein se desempeñó como consultor para la reorganización de la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas de Alemania Occidental, desempeñando un papel importante en la formulación de doctrinas militares adaptadas al contexto de la Guerra Fría. A pesar de sus contribuciones, evitó el foco de atención y se negó a involucrarse en temas políticos o públicos. Manstein murió el 9 de junio de 1973, a la edad de 85 años, en su casa de campo, rodeado de su familia. Su muerte acabó con la vida de uno de los generales más brillantes y controvertidos de la historia militar alemana. Admirado por su genio táctico y criticado por su falta de oposición al régimen nazi, Manstein dejó un legado ambiguo. Para algunos, fue un maestro de la guerra de maniobras cuyas contribuciones dieron forma a las doctrinas militares modernas. Para otros, fue un ejemplo de cómo la lealtad al deber militar puede usarse como excusa para ignorar las responsabilidades morales en tiempos de guerra. La historia de Erich von Manstein es un recordatorio de las complejidades y contradicciones que definen a los líderes en momentos de gran conflicto, reflejando las decisiones, o la falta de ellas, tomadas en nombre del deber y la supervivencia.